60 años después de la prisión de Gandhi en Sudáfrica, sus ideas encontraron nuevos seguidores en el sur de Estados Unidos. Los estudiantes de la FEX University, una institución predominantemente negra, podían ignorar la discriminación en el campus. Pero cuando se acercaban al centro de la ciudad, quedaban conmocionados por el sistema sureño. Crecí en el sur de Chicago y aunque viví la discriminación, nunca vi prohibiciones en las fuentes o en los cuartos de baño. Era humillante. Nashville era una ciudad segregada racialmente, como Johannesburgo en los peores momentos del apartheid. Era una ciudad con dos razas. Había escaso contacto entre la comunidad blanca y la negra. Nashville era una ciudad segregada en colegios, barrios, trabajos e iglesias. La mayoría de sus habitantes se sentía feliz con la segregación racial. Los estudiantes del American Baptist College, al este de la ciudad, sabían que la segregación estaba siendo contestada, que algunos ya luchaban con violentas represiones, incluso con linchamientos que la reforzaban y querían unirse a la lucha. En el colegio aprendíamos la Declaración de Independencia, la Declaración de Derechos, la Constitución. Pero en el mundo real vivíamos algo completamente diferente. James Lawson, un pastor metodista de Ohio, dio a los estudiantes de Nashville la oportunidad de participar. Lawson tenía 30 años y había pasado 3 enseñando en la India, donde estudió el trabajo de Gandhi. Lawson organizó una serie de talleres nocturnos sobre la acción pacífica en una pequeña iglesia cerca del campus. Jim Lawson tenía buenas maneras. Tenía un emocionante objetivo: eliminar la segregación racial. Sus clases atrajeron a los estudiantes más brillantes de Nashville. Was taken out by the KKK and beaten on a tree, tied to a tree, beaten by chains and whatnot. Pensaba que la resistencia pacífica no funcionaría, pero seguí asistiendo a los talleres porque era lo único que había para combatir la discriminación. Era el único grupo que intentaba hacer algo por combatir la segregación racial en la ciudad. He started praying, Father, forgive these men. Martin Luther King Jr. había animado a Jim Lawson a ir al sur. Decía que el movimiento de los derechos civiles necesitaba líderes que entendieran las estrategias y tácticas de la resistencia pacífica. Les enseñamos a través del punto de vista sagrado de la no violencia, con su historia, sus raíces en la Biblia, sus raíces en el pensamiento cristiano, los métodos de la resistencia pacífica. Les contamos historias sobre la acción pacífica e hice hincapié en la idea de Gandhi de estar trabajando en un experimento. It may have much more meaning to the attacker if, as he strikes you on the cheek, you're looking him in the eyes. Desgraciadamente, para mucha gente, el concepto de la resistencia pacífica quiere decir que cuando te golpean en una mejilla, hay que poner la otra y no hacer nada más. Nuestra resistencia significaba devolver el golpe, pero con otro propósito y otras armas. Había que luchar para convencer. Era una lucha mucho más provocativa que los puñetazos. Dijimos que íbamos a acabar con la discriminación en Nashville. Nuestro primer paso fue acabar con la segregación en los comedores y restaurantes. Ese fue el primer paso de Gandhi hacia la resistencia pacífica. Investigar, examinar y centrarse en un tema. Elegir un objetivo, un tema. Lawson empezó a entrenarlos meses antes de visitar los comedores.
A bunch of niggers. Well, look at the 8 balls all lined up. Hi there, Jungle Bunny. He's so dark, he's making the whole place dark. Quería que experimentaran los ataques físicos y verbales y que aprendieran a resistir el impulso de huir o devolver los golpes. Now let's see what we've learned from this to us as to how we might act non-violently. What are the basic problems here so far? No se puede ir a una manifestación con 25 personas haciendo lo que les da la gana. Tiene que haber una disciplina común. Creo que es lo más importante. El problema de la gente no violenta es que no reconoce la necesidad de una fiera disciplina, del entrenamiento, de la estrategia, el planteamiento, el reclutamiento y todo lo necesario para crear un movimiento. Eso no ocurre espontáneamente. Hay que hacerlo sistemáticamente. Hicieron su primera sentada un sábado cuando sabían que serían vistos. Pasamos muchas horas esperando a nuestros adversarios. Sabíamos que una de las cosas que dirían sería que no querían sentarse al lado de gente sucia. Una forma de combatirlos fue con unas normas de vestimenta. Nos dijeron que había posibilidades de que nos arrestaran. Aún así, fuimos al bar y nos sentamos de una manera ordenada y pacífica. No se sorprendieron cuando se negaron a atenderles. Los dueños cerraron inmediatamente las zonas de comida, pero los estudiantes continuaron allí hasta la hora de cerrar, leyendo y haciendo los deberes. No hubo violencia y nadie fue arrestado. Las sentadas solo ocuparon la 10ª página del periódico dominical. El editor de la ciudad, John Siegenthaler, recuerda la reacción. Inicialmente la reacción fue de sorpresa, incluso de risa. ¿Quiénes se creían que eran? ¿Qué se creían que estaban haciendo? Sabíamos que era una gran noticia, pero no sabíamos cómo cubrirla. Los empresarios de la zona tomaron una postura previsible. Cerraron antes de servir a clientes negros. Una semana después, los estudiantes regresaron. Provocaron curiosidad e insultos, pero no arrestos. Los blancos pensaban que aquellas sentadas eran algo pasajero, no suponían una amenaza para el statu quo. El tercer sábado se preparaban para acudir a un total de 6 bares. Let each person now get himself or herself a partner that they will stick with. Now, we don't want a white person with a Negro of the opposite sex, because we don't want to fight that battle. Nos habían dicho con antelación que aquel día íbamos a permitir que nos pegaran los matones. La policía nos arrestaría. Teníamos que estar preparados para que nos pegaran y arrestaran. Todos lo aceptamos. Ahora estaban preparados para las contingencias. Todos los grupos tenían un líder y espectadores que informarían a la iglesia de los acontecimientos. Los observadores llevaban números de teléfono de ambulancias y un puñado de monedas para telefonear. Cuando entraron en el local, la segunda y tercera olas de manifestantes se escondieron, preparadas para entrar cuando el primer grupo fuera arrestado. Como se preveía, los primeros 15 minutos la policía no hizo nada.
went and asked each and every one of them separately to leave. They didn't leave, so I instructed the men to place them under arrest. We placed them under arrest. When we cleared the stools, some more colored boys and girls and white boys and girls got on the seats. Sorprendieron a los policías. Pensaron que habían dispersado el motín, pero cuando se dieron la vuelta, vieron el comedor lleno de estudiantes negros otra vez. Se miraron unos a otros como si se les fueran a salir los ojos de las órbitas. No sabían qué hacer. Y ya había otro grupo preparado para ocupar su puesto. Practicamos la filosofía de la no violencia. Nuestra firmeza era más fuerte que toda su policía, sus legisladores, sus perros y sus porras o sus cárceles. Nuestra capacidad y voluntad de sufrir superaban su poder. And that our capacity and willingness to suffer outweighed any power they had. Los arrestos en masa fueron una victoria para los estudiantes. Los periodistas sabían que estaban cubriendo una noticia de importancia nacional. Era como ser corresponsal de guerra en tu propia ciudad. Solo sabíamos que había una guerra, que los métodos pacíficos estaban ganando a los violentos y que era un momento histórico, independientemente del resultado. Aquellos acontecimientos pasarían a formar parte de la historia. El lunes por la mañana los estudiantes seguían encarcelados en el cuartel general de la policía. Habían rechazado la fianza. En 48 horas, su pequeño movimiento estudiantil había inspirado a miles. Toda la comunidad negra de la ciudad se había unido a la lucha organizándose, recaudando dinero y contratando abogados. Alexander Luby era uno de los abogados negros más importantes de Nashville y había ordenado a los abogados locales que defendieran a los estudiantes arrestados. La gente no podía creer que aquellos jóvenes e inocentes estudiantes universitarios hubieran sido arrestados y encarcelados. No les gustó verlos así. La ciudad y la población negra se movilizó y el movimiento se extendió como el fuego por toda la ciudad de Nashville. Mientras la multitud esperaba ver lo que hacía la ciudad, el alcalde habló a los periodistas. Anyone violating the law will be arrested. This must be so. Haciendo hincapié en la ley y el orden, el alcalde tomó partido por los dueños de los establecimientos. De hecho, los estudiantes no habían infringido ninguna ley, pero no arrestaron a ninguno de los atacantes de raza blanca. La ciudad no estaba preparada para afrontar una desobediencia civil en masa. Pensaron que cuando estallara la violencia y comenzaran los arrestos, nuestro movimiento se vendría abajo. Ese suele ser el objetivo de utilizar la violencia y arrestar a la gente. Esperaban que todo terminara con el brote de violencia. Pero no fue así. Una semana después, no había cambiado nada. Cuando los estudiantes regresaban a los comedores, la ciudad solo tenía una respuesta: más arrestos. Centrando la atención nacional, hubo una avalancha de incorporaciones al movimiento. Los talleres de Jim Lawson se multiplicaron para hacer frente a la demanda. Las iglesias de Nashville proporcionaron lugares de reunión, teléfonos y multicopistas. Debían difundir su mensaje más allá de las fronteras de Nashville. No nos dirigíamos solo a nuestros oponentes inmediatos. Lo que hicimos fue dirigirnos a un público más grande, a la nación, al mundo. Porque la estrategia de la no violencia
es formar a un gran número de electores y ponerles de tu parte. De hecho, aunque como negros éramos una minoría, no podría ocurrir ningún cambio sin el apoyo de la mayoría, sin la participación activa. Los estudiantes sabían que por sí misma la simpatía no sería suficiente. Aprovechándose de la indignación que habían provocado, hubo una escalada de conflictos. Las sentadas continuaron, pero añadieron una nueva táctica: un boicot al distrito comercial del centro de la ciudad. Los piquetes pidieron a los clientes que no frecuentaran los bares que fomentaban la segregación. Los estudiantes habían creado un movimiento apoyados ahora por una comunidad mayor, cuando el clero negro pidió a sus feligreses que se mantuvieran alejados del distrito comercial del centro. Toda la comunidad podía ser partícipe del movimiento porque es una de las cosas que enseñamos en el mundo de la resistencia pacífica. En el movimiento de la no violencia pueden participar todos. Niños, mujeres, hombres, gente joven, ancianos. Todos podían hacer algo. Mientras el boicot siguió su curso, las sentadas y los arrestos continuaron. El conflicto se convirtió en un hecho permanente de la vida diaria en el distrito comercial de la ciudad. Los piquetes y los boicots provocaron un estallido racista. Pero las contramanifestaciones fracasaron. Los asustados blancos que evitaban la zona centro se unieron involuntariamente al boicot. Un economista de la Universidad de Féps calculó que algunas tiendas del centro perdieron más del 40% de sus ventas. Aunque se acercaba Semana Santa, no se produjeron las grandes ventas de primavera. El boicot fue respaldado por un 98% de miembros de raza negra. Fue un mensaje muy fuerte enviado a la comunidad blanca. Una cosa es enfrentarse a los estudiantes sábado tras sábado, encerrarlos y dejarlos salir con fianzas de $50. Pero otra cosa es que no quedara nadie en las calles. En Semana Santa, los bares seguían sufriendo la segregación racial, pero las sentadas pusieron en primer plano los derechos civiles. For the past several months, a new strategy to end racial segregation has been spreading through the South. It takes the form of... El domingo de resurrección, el programa de la NBC Meet the Press se centraba en la resistencia no violenta. El moderador sugería que el boicot podría ser mejor que las sentadas y arrestos. Dr. King, wouldn't you be on stronger grounds, though, if you refused to buy at those stores, and if you called upon the white people of the country to follow you because of both your moral and your legal right not to buy? I think, Mr. Spivak, sometimes it is necessary to dramatize an issue because many people are not aware of what's happening. And I think the sit-ins serve to dramatize the indignities and the injustices and the dissatisfaction of the Negro with the whole system of segregation. Habíamos convocado una reunión para las 6 de la mañana. Yo estaba vistiéndome en mi habitación. Oí un gran estruendo. Luego me enteré de que habían puesto una bomba en la casa del abogado Alexander Luby. El enemigo tenía que meternos miedo. La violencia tiene una dinámica muy sencilla. Hacer sufrir hasta la rendición. Y al final te rindes. Así es la guerra, la violencia.
La diferencia con la resistencia pacífica es que nosotros no queremos devolver el golpe a nuestro oponente. No creemos que sirva de nada. Luby y su mujer salieron ilesos, pero como Lawson había enseñado a sus estudiantes, la violencia podía estallar. La bomba había conmocionado a la ciudad y había proporcionado a los estudiantes una oportunidad estratégica. Enviaron un telegrama al alcalde exigiéndole una reunión y organizaron una marcha silenciosa desde el campus hasta el ayuntamiento. Empezaron siendo 1.500 manifestantes. En el recorrido duplicaron su número. El alcalde Ben West les esperaba. West discutía con un pastor negro, pero Diane Nash le sorprendió con algunas preguntas directas. I asked the mayor, first of all, Mayor West, do you feel that it's wrong to discriminate against a person solely on the basis of his race or color? I tried as best I could to answer it, frankly and honestly, that I could not agree that it was morally right for someone to sell them merchandise and refuse them service. And I had to answer it just exactly that way. Nash le preguntó al alcalde si creía que los comedores debían abolir la segregación racial. Respondió, sí. Fue el primer cambio importante en las actitudes de la ciudad. Aquel día Nashville empezó a abolir la discriminación en las instituciones públicas y las tiendas. Pasarían 3 o 4 años antes de que los teatros, restaurantes y transportes públicos hicieran lo mismo. Pero con la declaración de Ben West comenzó el proceso de cambio. Los minoristas afirmaban en privado querer suprimir la discriminación. Los estudiantes desarrollaron un plan. Les dijimos que no anunciaríamos que habían terminado las manifestaciones. Para ellos fue un gran alivio. No diríamos que los negros ya recibían servicios. No habría anuncios, ni prensa ni policía. El movimiento que comenzó en el sótano de una pequeña iglesia en septiembre había acabado con la segregación racial en los comedores de la ciudad en primavera. Acabaron con la discriminación en otros restaurantes e instalaciones públicas, demostrando cómo retirar el apoyo a la segregación haciéndola costosa y controvertida. Fue un arma decisiva cuando el movimiento de los derechos civiles cobraba impulso. Nos dimos cuenta de que teníamos los recursos espirituales y psicológicos para marcar la diferencia. Supimos cómo organizar la comunidad, cómo hacer una manifestación, cómo negociar, cómo tratar con los medios de comunicación. En ese sentido, fuimos guerreros. Nos habíamos preparado. Fue como una academia de la resistencia pacífica, el equivalente a West Point. Durante el resto de la década, transmitieron de norte a sur del país lo que habían aprendido. Reflejando sus logros, uno de los estudiantes de Nashville escribió: "No podemos esperar a que otros lo hagan. No podemos esperar a que lo haga el gobierno. Hay que hacer que ocurra gracias a tu propio esfuerzo, acción y visión".